¿Qué es el progresismo? ¿Un subconjunto de opiniones políticas, una ideología, una estética, una filosofía de la historia? Yo me considero progresista y creo que un porcentaje alto de los ataques contra el progresismo son o idiotas o nefastos, pero, nobleza obliga, varias de las defensas del progresismo que se han escuchado en estos años tampoco abordan la cuestión de forma satisfactoria. Creo que hacer autocrítica es necesario e incluso que ningún progresismo real puede autodenominarse así si la autocrítica no es una parte importante de su praxis. El problema es que la autocrítica muchas veces se convierte en un gesto culposo y la culpa conduce a la victimización o peor, al lado oscuro de la fuerza. ¿Qué es el progresismo? En principio hay que decir que definir cualquier movimiento ideológico o político tan general es difícil, sobre todo por las variaciones en el tiempo y las variaciones en el contexto, pero como punto de partida empecemos por la palabra mismo. La idea del progresismo involucra la idea de un progreso y de un progreso que es inclusivo, un progreso que no es de unos pocos a costa de muchos, sino que involucra por lo menos la posibilidad y el horizonte de un progreso social abarcativo que no deje a nadie afuera. A su vez, en principio, esta idea de progresismo parte de la idea de un progreso que no se da a partir de una revolución armada violenta, sino que, es justamente progresivo, ¿no? Reformista, si se quiere, y que va avanzando según pasos más o menos bien direccionados, pero graduales. Típicamente el progresismo desconfía del mercado capitalista como una forma de organizar las relaciones humanas totales y plantea la necesidad de otras energías o fuerzas políticas, muchas veces, en el caso por lo menos de los progresismos latinoamericanos, asociados con el Estado. O sea, la idea de que en la dicotomía entre Estado y mercado, el Estado cumple un rol necesario y fundamental y el mercado quizás es un mal necesario, pero que no se le pueden entregar al mercado las riendas del orden social, ya que produce desigualdad y todas las cosas que los progresistas como yo solemos decir. En el clásico cuadrante político, el progresismo está generalmente vinculado con esta idea de centroizquierda que se opone al conservadurismo y al autoritarismo, pero que tampoco se va al extremo del autoritarismo de izquierda, ni a las economías estrictamente marxistas en el sentido del control obrero de los medios de producción. No hay un corte claro, por supuesto, y uno podría discutir hasta dónde llega el progresismo y dónde están sus verdaderos límites sin ponernos nunca de acuerdo. Pero en principio, como punto de partida, creo que tenemos una primera aproximación. ¿Es lo mismo el progresismo que el wokismo? Y en principio no, pero hay un montón de cosas en las que se superponen y la distinción no es clara ni fácil de hacer. La palabra woke, que significa en inglés estar despierto, viene de stay woke, una expresión que utilizaban las minorías raciales en Estados Unidos para referirse a la conciencia de pertenecer justamente a una minoría y de reconocer la opresión que sufrían, pero cobró mucha visibilidad a finales del siglo XX y sobre todo siglo XXI respecto de, en general, los reclamos de las identidades minoritarias y de todo este paquete de cosas llamada identity politics o políticas de la identidad. Muy brevemente, son movimientos sociales que tuvieron una muy rápida absorción y representación en las universidades norteamericanas y que de ahí se difundieron por el resto del mundo. Su representante más obvia y conocida es Judith Butler, desde el feminismo y el pensamiento queer, que en Gender Trouble propone una reflexión filosófica muy profunda sobre el concepto de identidad, al que ella critica con un montón de argumentos y con toda una serie de cuestiones que vienen del postestructuralismo francés, y que muchas veces todas esas reflexiones filosóficas se vieron reducidas o banalizadas o simplificadas en la cuestión de la autopercepción, de decir yo soy lo que me autopercibo, yo soy hombre pero me autopercibo mujer y por lo tanto soy mujer, ya que las esencias no tienen lugar y no hay nada definitorio ni en la biología ni en cualquier otra manera de esencialismo. Varias de estas cuestiones ligadas a la autopercepción se visibilizan sobre todo a partir de la discusión sobre la corrección política y lo que se puede y lo que no se puede decir. Famosamente la discusión si le vamos a decir elle al gato es una manifestación de esto, ¿no? La manifestación de hasta qué punto el progresismo y en particular las identity politics se vincula con una regulación de lo pensable y lo decible y sobre todo de esto último en el mundo social. Es una cuestión, la de la corrección política, también muy vinculada con esta batalla cultural y todo lo que sabemos al respecto. También la corrección política como término tiene su propia historia, que viene más atrás y que no es específica del wokismo del final del siglo XX y principios del XXI, pero sin meternos demasiado en eso, digamos que la tensión surge muchas veces en que con la corrección política
involucra algún tipo de decoro, algún tipo de normativa social que no deriva de una normativa religiosa ni tampoco basada en grandes principios filosóficos, sino de ciertas necesidades de alguna manera reponer o no reproducir, mejor dicho, estereotipos racistas, identitarios, sexistas, coloniales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces el problema de la corrección política, como se ha dicho hasta el hartazgo, es que genera un nivel de hipocresía con el que es difícil lidiar. Todo decoro social, todo orden regulatorio de las relaciones humanas genera un doble discurso, genera una dualidad entre lo que se piensa y lo que se dice, o entre lo que se hace y lo que se dice, pero en el caso de la hipocresía progresista, esto genera problemas específicos, algunos de los cuales fueron famosamente parodiados por Peter Capusotto y sus videos, ¿no? El personaje de padre progresista es un ejemplo perfecto de esta tensión hipócrita. Se trata de un varón, de un hombre, que de alguna manera tiene que siempre responder de una manera acorde a sus principios ideológicos progresistas, pero que en su intimidad detesta esos principios y se encuentra permanentemente castrado por la imposición que le genera la corrección política. Los yanquis han hecho pilas y pilas de series, sketch y stand-ups sobre este tema, al punto de que ya aburre un poco y que pareciera que la corrección política muchas veces más es un objeto de parodia que una práctica real, pero no deja de ser cierto que existen, y no solo en Estados Unidos, una dimensión que tiene que ver con la búsqueda de imponer un orden discursivo asociado con valores progresistas y de alguna manera perseguir verbalmente o simbólicamente a aquellos que no lo hacen. Por supuesto, es una persecución que en general solo se manifiesta en cancelaciones tuiteras y cosas por el estilo, pero no por eso deja de ser un asunto a mencionar. En otras palabras, aquel problema es que se trata de una dimensión compleja del progresismo que llama la atención sobre problemas más estructurales que la mera corrección política. La tensión entre una liberalidad que dice podés hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu percepción, con tu sexo, etcétera, etcétera, y una moral más bien militante y a veces un poco macartista que te restringe fuertemente ciertas formas de hablar o de pensar o de escribir en base a una nueva moral, un nuevo sistema del decoro que no sería necesariamente menos restrictivo que el anterior, sino que tendría restricciones diferentes. ¡Usted es la peor versión de Hitler! Por favor, créanme. Yo entiendo los problemas de las mujeres. ¿Ven? Solo díganme qué decir. Bueno, ya con esto podemos hacer una pequeña lista medio intuitiva de características prototípicas de los progresistas para luego indagar un poco más profundo. Los progres somos, por un lado, desconfiados del mercado capitalista como ordenador de las relaciones sociales. También tendemos a valorar positivamente la intervención del Estado en la economía. Consideramos que el progreso debe darse de manera inclusiva y no solo para los más aptos. Nos preocupamos por el medio ambiente. Creemos en la igualdad de las personas más allá de la etnia o raza, del sexo, de la orientación sexual, de la nacionalidad, etc. Creemos que existieron y existen regímenes de opresión que no están solo basados en lo económico, sino también en lo simbólico, el patriarcado, el racismo, el neocolonialismo y otros más que podríamos mencionar. Nos preocupamos por ser políticamente correctos y respetamos mayormente la libertad de autodeterminarse en varias cuestiones, sobre todo en el plano del sexo-género. Solemos tener cierta sensibilidad hacia las demandas por respeto y reconocimiento identitario. Somos pro educación y cultura, creemos firmemente en los derechos humanos como una base regulativa para la política, somos mayormente pacifistas, descreemos de las revoluciones armadas como un horizonte posible en el presente, aunque quizás las podemos llegar a aceptar en el pasado e incluso en el presente siempre y cuando no seamos nosotros los que tengamos que agarrar las armas, y respetamos el multiculturalismo. Todas estas cosas tienen diferentes grados, desde el vegano nivel 5 hasta la persona que piensa que el cambio climático es un tema sensible, pero no por eso hay que dejar de extraer recursos naturales, como sería mi caso. Y lo mismo respecto del pacifismo, ¿no? Desde los Gandhis hasta los que están al pasito de la lucha armada, por lo menos eso ponen en Twitter. Y lo mismo con la cuestión del mercado. Están los progresistas firme y fielmente. Están los progresistas que detestan el mercado en todas sus manifestaciones y los progresistas que simplemente creen que el mercado requiere algún tipo de mínima regulación para no asesinarnos a todos. A su vez, como en cualquier orientación política, en gran parte se define por aquello que tiene enfrente. Thank you, Lord.
Ahora empiezan los problemas, porque una de las críticas que suele recibir el progresismo viene de parte de la izquierda revolucionaria, marxista, en alguna de las variantes del marxismo, etc. ¿Y cuál es la crítica? Bueno, la idea de que el progresismo, y sobre todo mucho de lo que llamé recién políticas de la identidad o identity politics, es una manera de ablandar el verdadero espíritu revolucionario, marxista, combativo de la izquierda y de la centroizquierda y reemplazarla por luchas secundarias, por cuestiones menores y en última instancia compatibles con la explotación y la desigualdad capitalista. En sus versiones más extremas, esta teoría diría que el progresismo es un invento, una psyop u operación psicológica de la CIA llevada a cabo en oficinas oscuras destinadas básicamente a socavar el espíritu revolucionario y convertir a lo que serían luchas por los medios de producción en firmas en change.org para que los varones puedan usar polleras en escuelas públicas o cosas por el estilo. Hace poco se viralizó un tuit que planteaba este problema. Cuando la ganancia de tu jefe subió 937% desde 1978 y la tuya solo subió un 5.7%, es tiempo de dejar de culpar a las minorías por tus penas. El tuit es interesante y por supuesto estoy de acuerdo con lo que dice, pero al mismo tiempo también llama la atención sobre el hecho de que muchas veces, pese a este incremento brutal de la desigualdad, la agenda de la izquierda ha estado vinculada con cuestiones identitarias o estas que vengo describiendo y muchas veces pareciera ser que las cuestiones más de fondo quedaron dejadas de lado, ya que el consenso neoliberal tras la caída de la Unión Soviética se vuelve incuestionable. Volviendo a las versiones más conspiranoicas, estas teorías de izquierda de que el progresismo es una psyop para infiltrar los movimientos revolucionarios, bueno, hay que decir que es básicamente el reverso de la teoría de la derecha de que el marxismo cultural es una psyop del marxismo político ortodoxo para generar la revolución, o sea, la teoría del Age y algunos de sus otros esbirros, que en realidad no es original de él solamente reproduce teorías que se producen en Estados Unidos, de que todas estas movidas por las identidades y por los derechos no son más que una manera en la cual el Partido Comunista Internacional, oculto en las sombras, está queriendo generar una nueva revolución, ¿no? Ambas teorías, la versión de izquierda y de derecha, son conspiranoias boludas que no tienen mucho sustento, pero de alguna manera, ¿no? En el caso de la izquierda, que es la que me estoy refiriendo, llaman la atención sobre esto que ya empecé a decir, que tiene que ver con la dificultad de pensar la articulación del progresismo moderno, del progresismo del siglo XXI, del final del siglo XX, con sistemas políticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, después de la caída de la Unión Soviética, la izquierda tradicional pierde su rol y el progresismo tiene que de alguna manera sostener banderas inclusivas sin encontrar muchas veces una manera de traducir esa proclama en manifestaciones político-económicas específicas? Estos debates también llaman la atención sobre algunos debates muy estructurales del feminismo, por ejemplo, respecto de qué relación hay entre las proclamas feministas y el capitalismo. Bien, hasta qué punto es posible pensar una sociedad capitalista en donde las políticas identitarias estén plenamente respetadas y donde no haya opresión racial, sexual, de género, etcétera, etcétera. O si en cambio el capitalismo necesita estructuralmente del patriarcado, por ejemplo, para funcionar de una manera más o menos orgánica, ¿no? Ambas posiciones tienen sus puntos a favor, o sea, están los que dicen que sería perfectamente posible un capitalismo que no tenga ninguna violencia de género y que eso implicaría ninguna modificación de las relaciones comerciales esenciales, y las que dicen muchas veces que no es así y que hay una codependencia muy fuerte. No voy a entrar en ese debate que es muy problemático y del que tampoco sé demasiado. Ahora, respecto de las teorías de izquierda de que el progresismo básicamente inhibe las potencialidades revolucionarias, ahí soy muy escéptico. O sea, hay muchos factores que han hecho que las masas hoy por hoy no tengan un deseo revolucionario o manifestaciones revolucionarias de ese deseo como las tuvieron durante buena parte del siglo XX o en el pasado también. Cambios en las relaciones de trabajo, cambios en las tecnologías, cambios en la forma de relacionarse que no son una consecuencia del progresismo en lo más mínimo. A lo sumo, el progresismo es también una consecuencia de esos cambios, quizás. La idea, insisto, de que habría unas potencias revolucionarias en la masa y que estas potencias fueron bloqueadas y cercenadas por hombres y mujeres homosexuales de clase media urbana hiperescolarizados leyendo a Butler, no tiene mucho sustento. Ahora, sí voy a decir una cosa a su favor, ¿no? Es innegable que muchas de los reclamos woke o identitarios fueron tomados y reproducidos efectivamente por la industria cultural, por ejemplo Netflix, que está hoy por hoy llena de series y películas donde, por ejemplo, personas trans afrodescendientes norteamericanas se realizan a sí mismas y al mismo tiempo sigue siendo bastante reacia a representar en la ficción de la industria hollywoodense los verdaderos conflictos sociales, por ejemplo, ligados con la vivienda. Bien. En ese sentido, la izquierda puede llegar a decir que el progresismo no es de izquierda porque fue muy rápidamente absorbido por la industria cultural.
Eso no va a quedar bien. Ahora, hay acusaciones más estructurales y graves que tienen que ver con la relación entre neoliberalismo y progresismo, o sea, la idea de que el progresismo es la pata cultural del neoliberalismo o una consecuencia directa de sus políticas. Esto a primera vista puede parecer poco intuitivo, porque en general, para quienes no pertenecen a ciertos ámbitos de discusión, son dos cosas contrarias. Los neoliberales están en contra de los progres y viceversa. Si pensamos en neoliberalismo a través de figuras como Thatcher o Reagan, y la idea de la reducción de los sistemas de apoyo estatal y básicamente del estado de bienestar, bueno, el progresismo sería bastante contrario a todo esto. En principio, los progresistas, por ejemplo en Argentina, se oponen a Mauricio Macri, aunque Mauricio Macri haya tenido alguna pata progresista en su gobierno, que después abandonó bastante rápidamente cuando vio que no le convenía, y más bien favorecen posiciones de centro-izquierda o de centro más estatistas. Ahora, la cuestión no se agota en esta contraposición. No solo hay una cuestión temporal de que el neoliberalismo florece al mismo tiempo que las políticas de la identidad y el progresismo en este sentido moderno del que vengo hablando, sino también una cuestión un poco más insidiosa y profunda de la que se viene discutiendo bastante sin llegar a un consenso, que tiene que ver con el neoliberalismo como una manera de crear subjetividades, como una manera de crear un orden social íntimo, doméstico, que básicamente rompe con la fijeza y la estructura de la sociedad industrial. No olvidemos que el estado de bienestar estaba estructuralmente vinculado con esa forma de organizar la economía. ¿Bien? Entonces, en la medida que aparecen sujetos fluidos, más libres, más capaces de autodeterminarse, de autopercibirse de maneras diferentes a las de su biología, bueno, esa fluidez en la identidad estaría relacionada con la fluidez mercantil, la fluidez económica, básicamente los flujos del capital, de la especulación financiera propia del neoliberalismo, y también con esta disolución de los roles fijos que generaba la sociedad industrial asociada al estado de bienestar. Sin caer en visiones extremas que dirían que el neoliberalismo y el progresismo salieron los dos de la misma oficina de los Chicago Boys que aplicaban las teorías de Friedman, no deja de ser cierto que hay algunas conexiones más o menos insidiosas y que no es tan fácil sacárselas de encima simplemente apelando a partidos políticos argentinos, por ejemplo. El autodiseño del individuo como un factor central identificado por Michel Foucault, por ejemplo, de la nueva manera progresista de entender la identidad, está muy asociado con la customización y la personalización de los productos ligados al consumo del neoliberalismo. Pensemos en el ejemplo clásico de la familia, ¿no? La idea de los roles de género asignados, donde la mujer cuida a los hijos y cuida el hogar y el hombre sale a trabajar, sin importar tanto si es un obrero, un gerente o qué, y que producen hijos para a su vez reproducir el sistema y generar más riqueza para el país a través de la producción. Bueno, ese esquema familiar es un esquema de producción, pero también un esquema de subjetivación, un esquema de cómo entendemos nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando la sociedad neoliberal rompe con ese esquema familiar? Bueno, por un lado, habilita esta invasión total de los flujos financieros en todos los ámbitos de nuestra existencia y por otro lado también favorece estas posibilidades nuevas que abre la subjetivación en un mundo progresista donde justamente dos hombres podemos casarnos, donde la familia no tiene por qué tener esa estructura lineal que acabo de decir, donde la mujer trabaja junto con el hombre o a veces trabaja más que el hombre y en donde la reproducción de la vida entra en una zona complicada y todavía bastante indefinida, ¿no? Una de las grandes discusiones del presente respecto de la natalidad y su relación con estos nuevos órdenes sociales. Los flujos del capital y los flujos de la libertad sexual son dos cosas diferentes, pero uno puede preguntarse hasta qué punto están vinculadas. Y volviendo con lo que decía de la industria cultural, ¿no? La concepción de Theodor Adorno de la industria cultural, pensada en los 40 y sobre todo respecto de los principios del siglo XX, tiene que ver justamente con la homogeneidad total. La industria cultural que describe Adorno es la industria homogénea en donde todas las relaciones humanas están cortadas por el mismo patrón. Por ejemplo, una persona gay en los 30, 40, 50, etc. iba al cine y tenía que proyectar su vida sentimental sobre la vida sexual y emocional de una pareja heterosexual, que es lo que el cine le ofrecía. Lo mismo una persona lesbiana o trans, etcétera, etcétera. Bueno, hoy por hoy no es así. Yo puedo consumir películas específicamente destinadas a un público gay donde se me muestren relaciones homoeróticas o para público trans y puedo configurar mi personalidad de maneras mucho más diversas, ¿no? Si pensamos en la sociedad tradicional donde el gay puede ser o un reprimido que reprime su sexualidad y sufre por eso, o un tapado que vive su sexualidad por fuera del sistema, o un perverso total, digamos, una persona que acepta y decide vivir
públicamente por fuera del sistema y asumiéndose plenamente como un disidente de ese sistema. Bueno, en la sociedad neoliberal, donde se rompe esa estructura, esto no es así. Esas tres opciones pueden seguir existiendo, pero también existen muchas otras, como por ejemplo comprar vientres, o mejor dicho, alquilarlos, o tener familias homoparentales, o un montón de otras opciones que tienen que ver con estas posibilidades que abre el mercado del deseo y las relaciones humanas en las sociedades neoliberales, y que terminan siendo o pueden ser consideradas afines a los idearios progresistas. Pensemos entonces en cómo el neoliberalismo, a través de los flujos de capitales, de la lógica del consumo y de la lógica del autodiseño, es bastante afín al progresismo y, según algunos antiprogresistas, es lo que lo define estructuralmente. Otro de los ángulos desde el cual se discute al progresismo viene desde el nacionalismo. Básicamente acá la acusación es que el progresismo, tras su fachada de multiculturalismo e inclusión, no es más que un proyecto político ideológico de Estados Unidos tratando de barrer con las tradiciones nacionales y los elementos propiamente patrióticos en pos de la agenda política del Partido Demócrata estadounidense. Un caso que se ha citado mucho en este sentido es el de la revista Anfibia, que viene siendo hace ya más de una década, si no me equivoco, un órgano de difusión de las ideas progresistas en la Argentina, y que cuando Donald Trump no hace mucho le quitó el financiamiento a un programa de Estados Unidos destinado justamente a los proyectos culturales, salió, me refiero a la revista Anfibia, a solicitar una manera de recuperar ese ingreso perdido. Esto puso en evidencia hasta qué punto las redes de soft power o poder blando estadounidense están metidas en todo el mundo y de qué manera los medios progresistas o de centro izquierda muchas veces están asociados con esas agendas. ¿Bien? También fue un caso muy utilizado por los antiprogresistas, ya sea de izquierda o de derecha, para marcar que la agenda progresista, woke, identitaria y todo lo que venimos diciendo no es más que una herramienta política de la CIA o del Partido Demócrata o en general de la Embajada norteamericana. Es verdad que el caso es problemático para mí, yo no me lo tomé a la ligera cuando salió, pero también es cierto que esta oposición entre globalismo y nacionalismo planteada en estos términos muchas veces es ridícula y no tiene ningún sustento. En parte porque muchos de los que la sostienen en última instancia están siguiendo la agenda del Partido Republicano estadounidense y tratando de convencernos de que los hillbillies yanquis representan el espíritu argentino por algún motivo que desconozco y que en el fondo no tiene mucha lógica. Más allá de esto, la tensión entre globalismo y nacionalismo tampoco tiene sentido desde una perspectiva política económica, porque ningún país serio puede pretender desarrollarse aislado del mundo, así que en todo caso es una cuestión de cómo se integra el globalismo y el nacionalismo, y ahí la agenda progre, en el mejor o el peor sentido del término, no parece tener tanto para decir, si me preguntan a mí. La sola idea de que, por ejemplo, prohibir el matrimonio igualitario sería provechoso para desarrollar la industria nacional, tan estúpida que no merece ni siquiera un asomo de crítica o respuesta. Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! Esta cuestión entre nacionalismo, globalismo y progresismo se ve en nuestro país sobre todo a partir de los debates del peronismo y la eterna pregunta que vuelve una y otra vez como un ritornelo sobre si el peronismo es progresista o no. Hay dos grandes líneas. Una diría que el peronismo es progresista desde su origen, cosa que se manifiesta, por ejemplo, en el interés en la justicia social y el progreso social de las multitudes y de las masas, y también en cosas más concretas como el voto femenino, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las líneas. Y la otra línea dice que no, que Perón era un militar, no sé si sabían, si no se enteran porque se los cuento ahora, era un militar hispanista, tradicionalista, que creía en la familia, y que luego el peronismo se volvió progre a partir del kirchnerismo, de Néstor y sobre todo de Cristina Kirchner, y que en ese sentido quizás, dicen algunos, habría degenerado y perdido su verdadero horizonte y su verdadera función en el mundo. Esta segunda línea, que es la de Guillermo Moreno, sin ir más lejos, pero que también tiene otros representantes, básicamente propone que el peronismo tiene que ser antiprogresista o distanciarse del progresismo por una o varias de las cosas que vengo diciendo hasta ahora, ya sea porque no es lo suficientemente revolucionario, ya sea porque es estadounidense, ya sea porque es neoliberal, etcétera, etcétera, etcétera. Esta teoría o esta forma de ver el peronismo tiene bastante peso en los streams y en Twitter y en las redes sociales, pero que en la práctica al momento de votar por ahora no tiene casi ninguna. Yo creo que la discusión sobre si Perón fue progresista o no tiene demasiado sentido, porque es obvio que hay que tener muchas consideraciones respecto de qué significa progresismo en cada contexto y en cada lugar y en cada momento sobre todo, pero sí creo que reconocer que cierta instancia del kirchnerismo, el progresismo pasó a ocupar un lugar de visibilidad quizás problemático, ¿no? Es importante.
Yo que escuchaba mucho Futurock en la pandemia, por momentos me agarraba la cabeza después de escuchar la quinta columna de Lucas Fauno hablando de RuPaul y los balls y Stonewall, ¿no? Y tratar de decir, bueno, la identidad peronista está muy cooptada por este tipo de discursos. Una pregunta que yo me hago, ¿no? Y que no soy el único que se hace. Y no por nada puntual en contra de Futurock, que me parece un gran medio, sino que cierta cierto sobredimensionamiento de algunos aspectos de la identidad progresista peronista, sin importar si es la identidad peronista original o no, y cierta merma de otros. Ahora, al igual que como decía cuando hablaba de la revolución marxista, no creo que sea justo pensar que la decadencia del peronismo y su dificultad para representar a la mayoría de los trabajadores en el sentido amplio del término, tenga que ver o sea una consecuencia directa del progresismo. En todo caso, más bien pensaría yo que el peronismo, cuando pierde esa base de relación con un país industrial y un país de trabajadores en blanco, se agarra a lo que encuentra y de alguna manera se agarra del progresismo como una manera de seguir representando algo que lamentablemente no es tan mayoritario. Esto nos conduce a uno de los aspectos más complicados del progresismo, que es su relación con lo popular. ¿Hasta qué punto el progresismo no es la ideología de las clases medias y medias altas, hiperescolarizadas de las grandes ciudades, que se contrapone y se enfrenta con la verdadera voluntad popular que no respondería a estos idearios que vengo describiendo? Esta es una acusación muy común, ¿no? El progresismo como un clasismo oculto, un clasismo insidioso que no se hace cargo de su verdadera situación de clase y que por lo tanto se ve contrapuesto a una voluntad, energía popular que sería más nacionalista, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces este clasismo progresista no adopta la forma de una crítica, no tanto el estereotipo realmente poco hallable en la vida real de un progresista diciéndole a un pobre, ay, estás usando mal los pronombres, eso no sucede prácticamente nunca, sino más bien la condescendencia, que es una forma, como digo, un poco más insidiosa y difícil de percibir, la idea de que el progresista se percibe como moral e intelectualmente superior y de alguna manera acepta las manifestaciones populares como condiciones inevitables de una falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dar un ejemplo personal. Una vez yo salía con un flaco que vivía en el oeste y me tomaba el Sarmiento, y recuerdo que una vez él y yo estábamos juntos en la estación y el tren se nos iba y lo corrimos y no lo alcanzamos, y un par de personas que podríamos describir como fisuras estaban subiéndose al furgón a último momento, ¿no? Claramente de clase baja, nos miraron y hicieron un par de comentarios irónicos homofóbicos mientras el tren se iba. Y a mí, progresista urbano hiperescolarizado, me surgió decir que negros muertos de hambre, ¿no? Y a mí mismo me llamó la atención, porque yo no suelo decir esas cosas, y de hecho tampoco las pienso en general, o no en esos términos, pero frente a un insulto homofóbico, mi reacción fue inmediatamente clasista, ¿no? Y eso me generó una sensación doble, porque por un lado una autocrítica, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a acusarlos por una condición de la que ellos no son responsables? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a considerarme mejor persona por pertenecer a la clase media cuando ellos pertenecen a la clase baja? Y al mismo tiempo una cuestión más sanguínea, es decir, ¿por qué tengo que sentirme culpable si yo estoy siendo insultado? Porque voy a tener la condescendencia de decir, estos pobres muchachitos que no le hicieron Judith Butler y yo sí, entonces no entienden el valor de la disidencia y la diferencia sexual, ¿no? Esta tensión contradictoria que surge siempre, o no sé si siempre, pero muchas veces cuando los progresistas que tenemos ciertos idearios nos encontramos con personas de clases sociales más bajas que no los tienen, o que incluso puede que no sean de clases sociales más bajas, sino que tengan menos educación por un motivo u otro, y que todo el tiempo tenemos que encontrarnos frente al problema de cómo lidiar con eso. ¿Qué hacer con eso? No lo sé. Los progresistas consideramos que quienes no siguen nuestro sistema de valores son todos corruptos o estúpidos. Sí, en algún punto sí, pero esto es lo mismo que podríamos decir de casi cualquier sistema de valores político e ideológico. Bien, un cristiano creyente tendría buenos motivos para pensar que quien no acepta a Cristo en su vida lo hace porque está inherentemente corrompido o porque es un idiota o un ignorante. Así que no diría que este aspecto es tan problemático desde el progresismo. Pero hay un plus en el caso del progresismo que tiene que ver con la dificultad que tenemos los progresistas para encontrar el lugar productivo de la diferencia. ¿A qué me refiero? Me refiero que, como vengo diciendo, el progresismo en general, filosóficamente, ha tendido a ser muy crítico de las identidades y las esencias fijas, y en algún punto necesita hacerlo para poder respetar la libertad de los sujetos de autopercibirse y autodefinirse. Ahora, en esa liberalización de la esencia del deseo, en esos flujos, ¿no? Muchas veces aparece el problema de cómo hacer justamente para convertir esa liberalización en un posicionamiento
filosófico y político fuerte que de alguna manera pueda contraponerse con otras ideologías, otras formas de pensamiento de una manera productiva y no solamente acusatoria o victimista. Este tipo de tensiones son estructurales a los debates del progresismo y se encuentran siempre frente a esta posición más moralista y militante y otra mucho más liberalizadora y abierta a la diversidad. Cuestiones como si hay que castigar y buscar soluciones punitivistas frente a los discursos de odio o si en cambio hay que fomentar la libertad de expresión, si hay que aceptar y quizás regular la pornografía y la prostitución o si hay que prohibirla esencialmente como una excrescencia del sistema patriarcal de dominación. ¿Hasta qué punto podemos posicionarnos como seres morales irracionales frente a la irracionalidad de nuestro enemigo o al contrario tenemos que utilizar sus propias armas? Todo sistema de valores tiene contradicciones y tensiones internas. Lo que es muy difícil de determinar es cuáles de esas contradicciones son productivas para su avance y cuáles son básicamente destructivas e impiden cualquier movimiento. El caso del progresismo, estos impedimentos muchas veces tienen que ver con esta tensión victimizadora, con esta tendencia más bien victimizadora y a veces asociado con esto también una visión un poco solemne de los conflictos y de las discusiones concretamente, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de si lo personal es político, que sí, lo personal es político, pero en qué sentido es político es lo que hay que determinar, a veces hace que muchas discusiones dentro del ámbito del progresismo no puedan darse porque las personas se lo toman de manera demasiado personal y eso, a mi juicio, rara vez genera un buen espacio para el intercambio. Se podría decir que el problema más profundo del progresismo contemporáneo es cómo compatibilizar su sistema de valores o su conjunto de valores que no necesariamente forman un sistema con marcos económicos políticos sustentables, razonables y que generen adhesión masiva. Hasta qué punto, en el caso de la Argentina, por ejemplo, es sostenible un estado de bienestar cuando no hay producción industrial y cuando la inserción de Argentina en el mundo difícilmente favorece ese tipo de modelos. ¿De dónde va a salir la plata para fomentar el tipo de sociedad inclusiva en el que nosotros nos gustaría vivir, ¿no? ¿Quién paga los costos? ¿Quién ordena esa subjetividad neoliberal progresista en una comunidad efectiva? ¿Cómo se concilia este deseo de libertad y esta necesidad o valoración positiva de lo comunitario? Bueno, son problemas muy discutidos y los que no voy a ofrecer ninguna solución, pero que hay que enfrentar de una manera bastante directa y que generan esta tensión permanente que nos inmoviliza y que nos hace sentir víctimas o simplemente seres impotentes. Como no sabemos cuáles son las soluciones económicas que serían más afines a nuestras ideas sociales y culturales, nos encontramos frente a esto en una sensación un poco trágica. Algunos, como yo, debo admitir, fantasean con China, pese a saber que China es un modelo absolutamente imposible de replicar en Latinoamérica, tanto en lo político como en lo económico. Otros fantasean con una burguesía nacional verdaderamente patriótica que favorezca el desarrollo del país. Otros fantasean con volver al mundo industrial de 1940 de alguna manera que no se me ocurre a mí cómo sería. Y finalmente están los que dicen que simplemente hay que ponerle onda y todo se va a solucionar. Esos últimos son los peores de todos. Esto nos va llevando hacia el final del video, que tiene que ver con un problema muy grande, que es la relación entre progresismo y futuro. ¿Qué imagen de futuro se imagina desde el progresismo? Como se ha dicho muchas veces, el tecnocapitalismo aceleracionista del presente provee imágenes del futuro, ¿no? Piensen en Elon Musk o los techno bros y todo lo demás que sabemos entre inteligencias artificiales, viajes a Marte, etcétera, blockchain y todo lo que podríamos seguir listando. Y frente a eso, ¿qué idea del futuro ofrece el progresismo, ¿no? A veces se cita el caso de Europa, sobre todo Europa Atlántica, ¿no? Europa Occidental, mejor dicho, como sociedades que de alguna manera perdieron un horizonte de futuro luego de haber alcanzado un estado de bienestar relativamente aceptable y relativamente inclusivo y con derechos sociales de todo tipo, pero que habiendo sacrificado todo rol en la historia, todo rol en el desarrollo de la humanidad como un colectivo con un futuro. ¿Bien? A su vez, también estos modelos socialdemócratas europeos no solo están atravesados por un montón de crisis internas, sino que también dependen de su desarrollo y su hegemonía de la subordinación de países como en Latinoamérica o en África, donde justamente no gozan de esos beneficios y las dos cosas no son arbitrarias, están estructuralmente relacionadas entre sí, no como es esta progresiva socialdemócrata europea con pies de barro. A mí este modelo europeo posthistórico no me resulta tan repelente, quizás por mi decadentismo fuertemente
consustancial a mi personalidad, pero puedo entender que no genere una adhesión tan grande. Si me preguntan a mí si prefiero vivir una sociedad socialdemócrata europea medio decadente o fantasear con nuevos viajes al espacio, Elon Musk con la pelotuda de Katy Perry, me quedo claramente con la sociedad europea. Pero, como digo, puedo llegar a comprender por qué esas ideas no terminan siendo tan atrayentes como otras. No es cierto, por otro lado, que el progresismo no ofrezca ninguna imagen de futuro. Podemos pensar una sociedad futurística donde efectivamente no haya ningún tipo de discriminación sexual, ni racial, ni nada por el estilo, donde haya renta universal y que las personas que no trabajen puedan de todas maneras tener lo básico para una subsistencia digna, y donde se trabajen menos horas, quizás 4 días por semana, etcétera, 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 ¿no? No deja de ser una fantasía un poco crepuscular y sin mucha épica, pero a fin de cuentas bastante agradable, si me preguntan a mí. Es difícil a veces precisar exactamente dónde está la falta en esa imagen de futuro, más allá de la cuestión de la sustentabilidad económico-política, ¿no? ¿Dónde está la falta como utopía en esa posibilidad, que efectivamente parece la de pasiones más bien moderadas y tristes, o no sé si tristes, pero por lo menos resignadas? Esto es todo lo que hay. Los progresistas creemos en el progreso y no lo encontramos por ningún lado. Eso nos produce tristeza, depresión, una nostalgia de algo que quizás nunca sucedió, pero que nuestra imaginación sí, o por lo menos nos aferramos fuertemente a la idea de que sucedió y que por lo tanto, porque sucedió una vez, podría volver a suceder. Nos aferramos a veces a políticos progresistas y estos políticos son los primeros en decepcionarnos, ya sea porque utilizan el progresismo superficial como única pátina con la que intenta cubrir sus falencias económicas y sociales, o porque directamente abandonan los idearios progresistas ni bien tienen la más mínima oportunidad o ni bien perciben que les conviene hacerlo. El concepto hegeliano de alma bella, que es esta subjetividad que no se puede comprometer con nada en el mundo porque nada satisface sus expectativas de pureza, también se puede relacionar con el progresismo, aunque hay que decir que los progresistas argentinos estamos bastante acostumbrados a traernos sapos y taparnos la nariz y votar aquello que nos resulte medianamente más aproximado. Pero este proceso también genera una angustia o decepción o depresión porque no encontramos nada con lo que podamos más o menos cumplir aquello que sospechamos que debería ser justo. Además, como no creemos en Dios y en la vida después de la muerte, o tenemos serias dudas sobre su realización, la consolación eventual de que todas las injusticias del mundo podrían ser reparadas en un mundo ultraterreno, en un mundo en la vida eterna, son poco creíbles o satisfactorias para nosotros. Frente a esto, las alternativas van desde un optimismo módico basado en las reformas progresivas y en la idea de que en la gran escala las cosas tienden a mejorar pese a todo, o un cinismo absoluto en el otro extremo, en el medio un montón de refugios de la realidad basados en el arte, la cultura o algunas otras formas de consumos o nichos, y también, por supuesto, la tentación de caer en el lado oscuro y considerar que el progresismo es un error y que hay que adecuarse a la perfección a la ideología de los hombres más poderosos del planeta, que algo bien habrán hecho porque si no, no serían tan millonarios y por lo tanto su filosofía debería reflejar el verdadero curso del mundo, el camino por el que la humanidad de hecho está transitando. Están los que creen que frente a todo esto hay que volver a alguna idea de Dios, patria y familia, pero desde ya que me parece absolutamente imposible e impensable, e incluso si fuera deseable, cosa que dudo, no encontraría ninguna manera de imaginar cómo la humanidad puede volver a transitar sus pasos. De hecho, no creo que haya ninguna forma en la que la humanidad pueda volver hacia atrás en ningún sentido, y este no es la excepción. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Unirse a una secta satánica? ¿A extremar el progresismo hasta que duela? ¿Hacerse basado? ¿O qué? Por supuesto no tengo la respuesta, se imaginarán, pero hay algunas cosas que me parece que ameritan ser dichas y pensadas, ¿no? Ya marqué algunas de las cosas en las que el progresismo me resulta un poco complicado, por ejemplo, respecto de cierta solemnidad, cierta fetichización de algunas manifestaciones de la corrección política que nos vuelven a todos hipócritas o potencialmente hipócritas, y más estructuralmente el problema de cómo relacionar una forma de pensamiento progresista con un sistema económico real y quién hace los costos, ¿no? Ya que antes critiqué a Moreno, de alguna forma reivindico este único aspecto de su pensamiento, de las cosas en las que creemos, cómo se articulan nuestros pensamientos ideológicos sobre el funcionamiento de la sociedad con las posibilidades concretas de llevarlos a cabo, cosa que por supuesto muchos progresistas de hecho se plantean, pero me parece que hay que poner eso en primer plano. Un poco más, también tiendo a pensar que asumirse como progresista y poner el progresismo en el centro de la autopercepción o de la identidad política
es problemático, no porque haya que abandonar las ideas del progreso social inclusivo. Yo bajo ninguna circunstancia considero la posibilidad de que eso deba ser abandonado. Me parece que el progreso social inclusivo debería ser un consenso de la humanidad, y creo que los que no están de acuerdo con eso son ignorantes o estúpidos, o corruptos, mejor dicho, en la mayoría de los casos, corruptos en un sentido general de la corrupción de su alma. Pero no creo que autoasumirse como progresista sea necesariamente lo más productivo en cualquier contexto y situación. Creo que muchas veces se pueden sostener esos valores sin hacer una apología de la identidad progresista, ¿no? Creo que hay que ser muy... Creo que hay que estar muy atentos a los contextos y las circunstancias, y que no todas las circunstancias ameritan el mismo tipo de respuesta. Y que en todo el caso la victimización no es la respuesta, o no es la mejor respuesta para generar adhesión, y mucho menos el macartismo persecutorio en los ámbitos en donde todavía existe, que por suerte ya no son tan hegemónicos. Así que, así como sostengo la importancia de la autocrítica progresista, como decía al principio de este video, también pienso que la bandera progresista no necesariamente se defiende mejor sosteniendo ese rótulo como su principal característica. El progreso social puede defenderse de muchas maneras sin necesidad de englobar dentro de ellas todas las tensiones de las identity politics y el wokismo y muchas de las otras cosas de las que hablé en este video. Cuando hablo del desacople entre el progresismo ideológico y las condiciones político-económicas, no me refiero solamente a la idea de que sería excelente que en el siglo XXI el progresismo pueda articular una propuesta político-económica sustentable acorde a las necesidades de cada país, sino también a algo más inmediato y preocupante, que es lo que sucede cuando se produce un desacople entre los reclamos identitarios y relacionados con otros aspectos de la, si se quiere, ideología progresista y las desigualdades estructurales, sociales y económicas, particularmente cuando esas desigualdades se incrementan al mismo tiempo que otros aspectos del ideario progresista aparentemente mejoran. Si uno lo piensa llevado al extremo, uno podría decir, bueno, pero en última instancia, si vamos a ser pobres y vivir en la miseria, prefiero vivir en la pobreza y en la miseria de un país progresista con matrimonio igualitario y ley de identidad de género, que vivir en un país pobre que además sea represivo y discriminatorio. Y en los papeles esto algo de sentido tiene. Sin embargo, en la práctica no sucede esto. En la práctica lo que sucede es que este desacople genera un rechazo muy fuerte al progresismo, en el que se alimentan las derechas contemporáneas, como bien sabemos, y como dramáticamente conocemos en el caso de Argentina en el presente. El resultado entonces de este desacople es un tsunami político. Amplios sectores de la población consideran que todas las críticas al progresismo son válidas, incluso cuando la mayor parte de ellas no están relacionadas con los problemas reales que atraviesan, y el progresismo a cambio solo parece ofrecer símbolos y reivindicaciones culturales que generan más irritación por su distancia de las necesidades concretas y materiales de las grandes mayorías. De esta manera, el proyecto progresista no solo pierde legitimidad, sino que allana el camino para las respuestas más reaccionarias. El sueño de la razón progresista, cuando se abstrae del contexto material en el que opera, también engendra monstruos.